We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Estamos a punto de terminar el mes de marzo. La verdad es que estamos emocionados de empezar el mes de abril porque en abril cumplimos 2 años exactos de haber empezado el Hagamos un Trueque, de empezar esta comunidad. 2 años, la verdad es que si lo pienso se me ha pasado rapidísimo, pero lo que sí es que hemos acumulado muchas horas de conocimiento, muchas horas de compartir experiencias en comercio exterior y aduanas, y queremos agradecer a cada uno de ustedes. Y el día de hoy, Octavio, buenas tardes. Doctor Carvajal, buenas tardes. Y por supuesto... Como sabía que Octavio se iba a unir hoy, me uní yo también. Pues me da muchísimo gusto verlos a los dos y también a todos nuestros panelistas. Octavio, quién sabe dónde andas, pero nos da gusto verte también por aquí. Pues en San Luis Potosí. Si sabes dónde estamos, en San Luis Potosí, aquí con un buen amigo, venimos a saludar aquí al presidente de la Cámara de Comercio del Estado. Mañana hay un evento importante aquí, su toma de protesta, va a estar el gobernador y pues bueno, aquí generando ciertos alianzas. ¿Sabes qué? Unos temas bien importantes. San Luis Potosí está muy enfocado en exportar ciertos productos y bueno, pues creo que ahí podremos nosotros ayudarles para que puedan colocar sus productos en todos los países en los que México tiene tratados, Daniela. Pues la verdad es que sí, es una zona industrial muy importante, también manufacturera, que la verdad tiene muchísimo crecimiento, muchísimo auge. Sí sabía que estabas en San Luis Potosí, pero exactamente, pues veo por ahí unas vigas, entonces dije, bueno, va a ser interesante que nos diga por dónde anda, ¿no? Sin que se oiga a están montando atrás el estrado. Mañana va a ser un evento importante, de verdad. Y pues bueno, un privilegio poder ayudar al sector de comercio, servicio y turismo como siempre. Excelente. Bueno, pues además el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que el trueque es aplicación de medidas de fronteras y la propiedad industrial. Para eso nos acompaña el día de hoy la maestra Lice Fabiola Martínez Cuellar. Bienvenida, maestra, es un honor tenerte aquí para hacer un trueque. No, pues el placer es mío de que me hayan invitado a participar en su plataforma y pues bueno, siempre encantada de poderlos apoyar y pues compartir un poco de lo que es el mundo de la propiedad intelectual en materia aduanera. Excelente. Y bueno, antes de empezar, si me lo permite, me gustaría compartir con todos ustedes un dato peque del trueque, por favor. Listo, Isa, gracias. El dato peque del trueque del día de hoy. El buzón tributario para los reciclos. Para todos los contribuyentes que a partir del 1 de enero comenzaron a tributar o migraron al régimen simplificado de confianza, pues tendrás hasta el 30 de junio del 2022 para habilitar tu buzón tributario. Es importante que recuerdes que esta medida es para los contribuyentes que no hayan registrado o confirmado algún medio de contacto para habilitar su buzón, o bien si solamente hubiera señalado un solo medio de contacto, ya sea solo un número de teléfono celular o un correo electrónico como mecanismo de comunicación. Recuerda que tener activado el buzón tributario es una obligación y en caso de que no lo actives, te va a ocasionar duros problemas y sobre todo cuantiosas multas. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy.
interesante para aquellos que están haciendo declaraciones anuales para personas morales. La verdad es que nos estamos tronando los nervios porque ya son los últimos días de hacer estas presentaciones. No me dejarán mentir todos los contadores que nos acompañan, o a lo mejor ahorita ni nos acompañan porque están metidos en hacer las declaraciones. Así que bueno, no olviden esta obligación, ¿no? Y que tenemos que hacerla a tiempo. También, bueno, saludo con mucho cariño a Edgar Preciado, que nos saluda desde Bolivia también. Y bueno, a todos los que siempre nos acompañan, Lupita Hostos de la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Y si me lo permiten, voy a presentar a la maestra Lice Fabiola Martínez Cuellar. Ella es responsable del área de la propiedad intelectual, comercio electrónico y protección de datos personales. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle con especialidad en propiedad intelectual por la UNAM, así como en patentes, marcas, derecho de autor y competencia por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Cuenta con un máster en propiedad industrial e intelectual y sociedad de la información por la Universidad de Alicante, España. Actualmente se encuentra cursando la maestría en propiedad intelectual y nuevas tecnologías en la Universidad Panamericana. Posee 18 años de experiencia docente en la Universidad La Salle y en la Universidad Panamericana en materias de propiedad. Así que, maestra, bienvenida a hacer un trueque con nosotros. Para nosotros es un placer que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues bueno, no sé si soy yo, perdón, maestra. Sin más preámbulo, vamos a empezar. No sé si me puedan poner la presentación. Pues ya la vemos bien. Entonces, el día de hoy vamos a platicar. Quiero aclarar que, como acaban de verlo, Daniel acaba de explicar que soy especialista en propiedad intelectual. Entonces, no soy especialista en derecho aduanero. Sin embargo, ambas materias convergen en algunos puntos, como es el caso de la solicitud de medidas en frontera y medidas en transbordo. Entonces, voy a ir platicándoles para podernos adentrar a la materia en específico. Voy a explicar brevemente las generalidades de la propiedad intelectual para que sobre eso nos vayamos enfilando al tema en específico que vamos a tratar el día de hoy. Si me pueden apoyar con avanzar con la diapositiva. Bueno, ¿qué es la propiedad intelectual? No hay una definición como tal para poderla encuadrar a qué rama del derecho pertenece. O sea, la podríamos ubicar perfectamente como una rama del derecho público o como una rama del derecho privado. ¿Y esto por qué es? Porque para que nos otorguen una patente o registros de marca o de modelo de utilidad o de diseño industrial, pues necesitamos forzosamente que la autoridad, a través de un procedimiento administrativo, nos conceda la titularidad de estos derechos. Y por el otro lado, una vez concedidos estos derechos, yo puedo hacer uso y explotación de estos derechos en el comercio. Entonces, entraría la parte civil y la parte mercantil. Por lo tanto, pues es una rama híbrida del derecho, pero a ciencia cierta va a ser aquella que se va a dedicar a proteger las creaciones producto del intelecto humano una vez que éstas han sido materializadas. Entonces, fíjense bien, por eso a mí no me gusta llamarle bienes intangibles, porque para que puedan ser protegidas todas estas obras producto de la creación del intelecto humano tienen que estar materializadas, es decir, que consten en un soporte material para que las instituciones correspondientes nos otorguen derechos sobre ellas. ¿Por qué? Porque las ideas en sí mismas no se protegen. Entonces, para que nos vayamos quitando a veces ideas que no son ciertas, ¿no? Porque pues cuántas veces hemos escuchado a aquella persona que nos dice, es que me robaron la idea. No, o sea, si tenías la idea, pero no la materializaste y nunca hiciste nada por protegerla, pues qué pena nos da tu caso, ¿no? Si nos apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la propiedad intelectual en sentido amplio, como les dije, es una rama híbrida del derecho que se encarga de proteger las creaciones del intelecto humano y esta a su vez se subdivide en dos grandes ramas, que es la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial es aquella que
se va a dedicar a proteger las creaciones producto del intelecto humano enfocadas a la industria y al comercio, mientras que los derechos de autor es aquella que se va a encargar de proteger las creaciones del intelecto humano, pero enfocadas a enriquecer la cultura y las artes. Como ven, son dos ramas muy distintas entre sí, pero bueno, que convergen en la protección de derechos de propiedad intelectual. Ahora, vale la pena aquí hacer el énfasis de que ustedes van a encontrar en algunos otros países como España o Chile y algún otro de Sudamérica que se refieran a propiedad intelectual en sentido estricto, específicamente para referirse a derechos de autor. Pero para efectos de la comunidad internacional, propiedad intelectual lato sensu es la rama del derecho que protege las creaciones del intelecto humano, y sus dos ramas, propiedad industrial, que protege creaciones enfocadas a la industria y al comercio, y los derechos de autor, que son aquellas que va a proteger las creaciones enfocadas a enriquecer la cultura y las artes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como pueden ver, tenemos las dos ramas, y la propiedad industrial a su vez se subdivide en la protección de invenciones y en la protección de signos distintivos. Dentro de las invenciones vamos a encontrar las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, dibujos industriales, secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y las variedades vegetales. Aunque todas estas figuras, hasta los esquemas de trazado, van a estar contempladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y mientras que las variedades vegetales están reguladas por su propia ley, que es la Ley Federal de Variedades Vegetales. Sin embargo, bueno, pues también convergen en ciertos puntos porque son creaciones novedosas, o sea, la manipulación genética para crear nuevas plantas, ¿no? Y que tienen que cubrir ciertos requisitos. Por el otro lado tenemos a los signos distintivos, que son las marcas propiamente dichas, las marcas colectivas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen. Y por el lado de los derechos de autor se protegen 5 rubros, ¿no? Que son las obras, y como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos un listado, ¿no? Donde se enuncian de forma enunciativa, más no limitativa, los diversos tipos de obras que pueden existir. Las obras literarias, artísticas, novelas, poemas, obras musicales, dibujos, obras de arte, pinturas, fotografías, esculturas, programas de ordenador y los diseños arquitectónicos. Y aquí hago especial énfasis en el caso de los programas de ordenador, que se consideran o se equiparan a una obra literaria. ¿Por qué? Porque es un conjunto de instrucciones que se le dan a la computadora en determinado lenguaje para que pueda cumplir una función electrónica. Entonces, se considera un programa de ordenador, no es una invención, sino que es una obra literaria. Y aquí, dentro de los derechos conexos, pues se van a proteger los derechos de los artistas, de los intérpretes, de los ejecutantes, de los productores de videogramas, de los productores de fonogramas, de los organismos de radiodifusión y de los editores de libros. Por el lado de las reservas de derechos, ¿qué se protege? Pues los personajes humanos y ficticios de caracterización, las publicaciones periódicas y lo que se llama las famosas campañas publicitarias, ¿no? Que sean novedosas o que estén ofreciendo algo distinto a lo que ya existe en el comercio. Y recientemente, bueno, pues se está discutiendo el tema de la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades afromexicanas, esto con el fin de evitar, ¿no?, que empresas transnacionales pues utilicen, ¿no?, creaciones de los pueblos originarios pues sin pagar, ¿no?, una regalía a estos pueblos por el uso de sus bordados o de su arte, ¿no?, que ellos desarrollan. Entonces, esto pues también es de reciente incorporación a la legislación mexicana. Y quiero también hacer una acotación en el sentido de las únicas obras
que se van a, o creaciones más bien, que se van a patentar son los inventos. Ajá, todo lo demás, todas las demás figuras que estoy enunciando en esta diapositiva se registran para que no confundamos, porque muchas veces escuchamos a las personas decir, es que patente la marca, ¿no? No. Lo único que se patentan son los inventos. Todas las demás figuras de propiedad industrial o de derechos de autor, única y exclusivamente se registran. Y la otra salvedad sería el nombre comercial, que no se registra, sino únicamente se publica. Ajá, siguiente, por favor. Bueno, también, perdón, si me regresan tantito a la otra diapositiva, cabe mencionar que las autoridades competentes para la aplicación de las diversas leyes es, por el lado de la propiedad industrial, tenemos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad administrativa, que es un órgano descentralizado con personalidad y patrimonio propio, que está sectorizada con la Secretaría de Economía y que se encarga de aplicar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, su reglamento, los tratados internacionales y todas las leyes que se apliquen supletoriamente a las disposiciones de propiedad industrial. Mientras que el Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura y que se va a encargar, pues obviamente, de aplicar la Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento. Ajá, y además, bueno, los tratados internacionales que sean aplicables, además que de la aplicación supletoria de, en materia de procedimientos administrativos. Ahora, aquí cabe mencionar que es muy importante que ustedes sepan que el INPI es la autoridad que va a llevar los procedimientos administrativos de infracción en materia de comercio para efectos de derechos de autor. Es la autoridad competente por la propia Ley Federal del Derecho de Autor para llevar estos procedimientos o ventilar estos procedimientos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ajá. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué se dio esta situación? Bueno, se dio a raíz de que pues era el INPI el que tenía en su momento, por allá de 1991 y 94, pues que tenía más experiencia en el tema de procedimientos administrativos que el INDAUTOR, y por eso, bueno, pues se le dieron estas facultades para el seguimiento de procedimientos administrativos de infracción en materia de comercio. Siguiente, por favor. Ahora, fíjense bien, la propiedad intelectual está regulada por determinados principios. Uno que es el derecho de exclusividad, o sea, cuando te otorgan una patente o te otorgan un registro en cualquiera de, ya sea en propiedad industrial o derechos de autor, te van a dar un derecho exclusivo de explotación. ¿Y dónde encontramos el fundamento de este derecho exclusivo? En el artículo 28 constitucional, que nos dice que no se considerarán monopolios los derechos exclusivos que se le otorguen a los creadores o inventores por la realización de sus obras. Ajá. Y entonces, pues esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque durante un determinado tiempo va a gozar de ese derecho de exclusividad. Ajá. ¿Por qué? Porque esa exclusividad está sujeta a una temporalidad. Ejemplo, las patentes es 20 años a partir de la fecha de su concesión. En la ley anterior era 20 años a partir de la presentación de la solicitud. En el caso de las marcas tienen una vigencia de 10 años, por ejemplo, renovables cada 10 años, mientras que las patentes no son renovables, salvo que se encontrara, ¿no?, un segundo uso a esa patente, ¿no? Y en el caso de los derechos de autor, vamos a tener una protección de toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Y aquí, bueno, cabe especificar que somos el único país que otorga estos plazos así tan exagerados en materia de derechos de autor. Bueno, y sin embargo se han dado los casos, por ejemplo, en Inglaterra, donde los titulares de los derechos
We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. When it's time to dress for fall, don't forget to upgrade your shoes. And if you're wearing Allbirds, your new fall look treads lighter on the planet and is more sustainable. From their soft, durable merino wool runners and breathable, responsibly sourced tree runners to the classic comfort of the Courier, Allbirds has fall favorites that make you feel as good as you look. And they're now just $98. Get a free pair of socks with purchase with code FALL98 at allbirds.com today. That's ALLBIRDS.com. Code FALL98. De las canciones, por ejemplo, de los Beatles, pues han estado pidiendo, ¿no?, que se prorrogue la protección y para que no entren en el dominio público y seguir beneficiándose de las regalías, ¿no? Pero bueno, estamos sujetos a regímenes diferentes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a explicar brevemente algunas de las figuras de propiedad industrial, a efecto de que ustedes entiendan qué se protege con cada una de estas figuras. Voy a tratar de irme lo más rápido posible, a efecto de llegar al meollo de la exposición, de nuestra exposición. Las patentes, ¿qué son? La patente es un título que otorga el Estado a favor del inventor respecto de un invento que haya cubierto estas características que se encuentran aquí desglosadas, que es la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Es decir, para que un invento pueda ser patentable, necesita ser nuevo. ¿Qué significa esto? Que no se encuentre nada igual o semejante en el estado de la técnica y, obviamente, en el caso de patentes, la investigación de la novedad es internacional. La actividad inventiva, pues, es obviamente que haya habido un trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque los descubrimientos en sí mismos no se patentan. Y la aplicación industrial, es decir, que tenga una utilidad y sea reproducible industrialmente y que se pueda explotar en el comercio. Ajá. Siguiente, por favor. Los modelos de utilidad, ¿qué son? Pues son aquellas invenciones referidas a una mejora de algo que ya existía en el estado de la técnica y habitualmente son mejoras de carácter técnico. Entonces, no estoy inventando nada, simplemente estoy perfeccionando algo que ya existía. Aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el sacacorchos, que a lo mejor existe el sacacorchos tradicional, ¿no? Al que le das la vuelta a la manivela y subes las patitas para después sacar el corcho, y después pues han diseñado unos más chiquitos, en donde pues nada más tiene la palanquita de un lado y le vas dando la vuelta para sacar el corcho. Después lo bajas y haces la presión, ¿no? Entonces eso pues es un modelo de utilidad porque no estás inventando el sacacorcho, simplemente estás sacando una versión nueva o un mejoramiento técnico. Aquí tenemos, les puedo mencionar otro ejemplo, la maleta, ¿no? Cuando existían las maletas estas de cuero, en donde pues la tenías que cargar con una manija, y si querías llevar un carrito, pues estaba el carrito independiente y lo montabas la maleta en ese carrito metálico. Y a alguien se le ocurrió decir, ¿qué pasa si le ponemos unas rueditas a la maleta y le incorporamos la palanca y todo va en una sola maleta? No inventaste la rueda, no inventaste la palanca, no inventaste la maleta, solamente se hizo un perfeccionamiento técnico a algo que ya existía o a determinados elementos que ya existían en el estado de la técnica. Siguiente, por favor. Tenemos los diseños industriales. Los diseños industriales es propiamente la imagen estética de un producto dentro del mercado. Y estos diseños industriales se dividen a su vez en dos grupos, los modelos industriales y los dibujos industriales. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues los modelos industriales es
la parte tridimensional de un producto. Si vemos, por ejemplo, un vestido, pues en sí mismo el vestido es un modelo industrial. Si vemos el estampado del vestido, solamente el estampado pues sería el dibujo industrial. ¿Por qué? Porque uno es bidimensional y el otro es tridimensional. Es decir, los modelos industriales son tridimensionales, los dibujos industriales son bidimensionales. Y fíjense bien, los diseños industriales también se pueden proteger por derechos de autor como obras de arte aplicado. Y son derechos independientes, obviamente con años de protección distintas y que pueden converger jurídicamente perfectamente. Siguiente, por favor. Después tenemos los signos distintivos. Cabe mencionar que con las recientes adhesiones de México y las modificaciones que se hicieron al TLC a través del TEMEC y de la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, se han venido incorporando diversas figuras a nuestra legislación nacional que no existían o que no las teníamos reguladas. Y aquí es el caso de las marcas. En el caso solamente se podía proteger signos visibles, es decir, pues que fueran perceptibles a través de la vista, y eran las marcas nominativas como signos tradicionales, pues las marcas nominativas, que solamente es el nombre, las marcas figurativas, que solamente son diseños o dibujos, las marcas mixtas, que es la combinación de nombres y figuras, y las marcas tridimensionales, que pueden ser de producto o de envoltura. Por ejemplo, una marca tridimensional de producto pues es el chocolate Kiss. Una marca tridimensional de envoltura, podemos tener el chocolate Toblerone, que es la caja en forma de triangulito, o el chocolate en sí mismo, que es el producto, también en forma de triangulito y las secuencias de los triangulitos, ¿no? Y se incorporaron a nuestra legislación nacional las marcas no tradicionales. Y esto pues tenemos que se pueden proteger los hologramas. Por ejemplo, cuando ustedes prenden su teléfono y les sale por ejemplo, los logos de iPhone o los logos de Microsoft o los logos de Telcel en movimiento, esos hologramas pueden ser protegidos conforme a las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y también, pues, si ustedes tienen una tarjeta de crédito y vienen los hologramas, esos hologramas donde dice Carnet o Visa pueden ser protegibles perfectamente a través de marcas. Después tenemos las marcas olfativas. Obviamente, no existe una forma en que podamos preservar el olor de forma continua a través del tiempo. Y pues por una fórmula química, pues estaría un poco difícil poder transformar un olor a una fórmula química, pero ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Pues describir el olor por escrito para tratar de identificar qué es lo que se está protegiendo. Algunos ejemplos de este tipo de marcas pues son recientemente en México pues la plastilina Play-Doh, o en Europa, por ejemplo, las pelotas de tenis, que era el olor a hierba fresca recién cortada, o el olor a fresa, o el olor a bambú, también aquí en México, para una pintura biodegradable. Y tenemos las marcas sonoras, que se puede proteger, por ejemplo, el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer, o el sonido del motor de la Harley-Davidson, o el sonido del claxon del Volkswagen, o el sonido también del motor del Volkswagen, que están perfectamente protegidas como marcas sonoras. Después tenemos las imágenes de producto o servicio, que en propiedad intelectual se le llama el trade dress, que es la imagen de un restaurante. Cuando nosotros vamos a un McDonald's, pues podemos distinguir perfectamente cómo se visten cómo están vestidos los empleados, cómo está distribuido el mobiliario, de qué color está pintado, cuáles son los elementos decorativos, tanto afuera del establecimiento como adentro, y que son bastante distintivos de lo que podría ser, por ejemplo, Burger King, o que son bastante distintivos de lo que puede ser Burger King o cualquier otro establecimiento.
O también en el caso de la leche, ¿no? Que pues encontrábamos que había marcas que se pretendían parecer a la marca líder del mercado. En este caso, por ejemplo, Lala, ¿no? Y tenías un montón de otras fabricantes de leche que hacían todo su, toda la presentación de su producto prácticamente igual al producto líder. ¿Y esto con qué finalidad era? Pues de parecerse lo más posible a fin de provocar confusión en el consumidor. Y tenemos también lo que es la distintividad adquirida. Esto significa que yo puedo empezar a utilizar una marca que en sí misma podría ser descriptiva o que podría ser genérica, y que con el paso del tiempo, con la promoción y con la publicidad, se convierta en distintiva. Un ejemplo, pues el diario, ¿no? Y pues el diario, si yo fuera al instituto ahorita y pusiera el diario y lo quisiera registrar para periódicos, pues me lo negarían, obviamente, porque pues no procedería por ser una palabra genérica. Pero si yo lo empiezo a usar y con el paso del tiempo adquiero una distintividad, pues entonces puedo obtener la protección del registro a través de la distintividad adquirida, que es lo que se conoce como el secundario mini. Y después vamos a tener las marcas colectivas y las marcas de certificación. Había las marcas colectivas en México, que es así como para proteger a un grupo de comerciantes que se encuentran en una determinada región geográfica, y que, pues, que se adhieren a ciertas normas de calidad y para la prestación de sus servicios o para la venta de sus productos. Pero las marcas de certificación son aquellas que me van a permitir ponerle a un producto que estoy cumpliendo con una determinada norma oficial, o que mis productos son 100% algodón, o que son 100% lana, etcétera, ¿no? Entonces, si yo quiero usar esa marca de certificación, pues tengo que probar que efectivamente mi prenda de vestir es 100% algodón, y me tengo que adherir a las condiciones de la asociación civil, que sea la titular tanto de las marcas de certificación como de las marcas de colectivas. Después tenemos lo que son los avisos comerciales, que son los famosos eslogans publicitarios, que son frases que nos permiten identificar también los productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Ejemplo, recuérdame de Gansito Marinela, soy totalmente Palacio, Liverpool es parte de mi vida, ¿no? Son esas frases publicitarias. El nombre comercial, pues obviamente es el rótulo de un establecimiento, pero ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque mientras que una marca tiene protección a nivel federal, el nombre comercial solamente va a tener protección en el ámbito geográfico de la clientela altamente efectiva, lo que va a generar que, pues, si, pues no sé, Tamales La Lupita solamente la conocen en San José Insurgentes y la Guadalupeín, pues obviamente aquí en la Ciudad de México, pues obviamente, pues ese es mi ámbito geográfico de protección. Entonces, si lo voy a publicar y nada más y más o menos cuesta lo que cuesta la marca, es un poquito menos, pero ahí se van en precio, pues, ¿qué prefiere la gente? Pues mejor registro una marca que un nombre comercial. Después tenemos las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de procedencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas figuras? Bueno, las denominaciones de origen es la protección de un lugar geográfico específicamente, que por sus condiciones de altitud, humedad, trabajo humano, usos y costumbres, etcétera, se produce un producto determinado que es único e irrepetible sobre la faz de la tierra, y que obviamente tiene que cumplir también con las normas oficiales mexicanas para estos efectos, y por lo tanto todos los insumos para la fabricación de este producto son originarios de la zona protegida. ¿Queda claro? Entonces, mientras que las indicaciones geográficas, yo puedo identificar una zona en donde, pues, se produce calzado, por ejemplo, León, Guanajuato. Todo el mundo sabemos que ahí es una zona de fabricación de calzado.
Sin embargo, los insumos para la fabricación del calzado pueden venir de otras partes de la República o inclusive del extranjero. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Esa es la diferencia entre una indicación geográfica y una denominación de origen. Entonces, las indicaciones geográficas también son de reciente incorporación a nuestra legislación nacional, toda vez que en Europa se protegen muchísimo, o sea, son muy celosos de la protección de las indicaciones geográficas, toda vez que esto pues da mucho ingreso a sus comunidades porque son muy regionalistas, ¿no? Entonces, pues esto es un tema importante. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como ya les dije, antes las marcas era todo signo visible. Ahora la definición de marca es todo signo perceptible por los sentidos. Esto con la finalidad de que puedan incorporarse las marcas auditivas y las marcas olfativas. ¿Cuál es la función primordial de una marca? Pues la distintividad. Y al tener distintividad, pues nos permite diferenciar un producto de otro, de su misma especie o clase, dentro del mercado. ¿Qué pasa si yo no utilizo la marca? Pues obviamente trae consigo la caducidad de pleno derecho si yo no la estoy usando, porque estoy monopolizando entonces indebidamente el mercado. Siguiente, por favor. Bueno, ejemplos de lo que puede registrarse como marca, pues figuras, letras, números, envolturas, formas de envase, olores, sonidos, la forma, como les dije, de la imagen de un producto o de la imagen de un establecimiento, los nombres propios, los colores, las fotografías, los emblemas, los títulos de nobleza y los seudónimos. Aquí voy a hacer algunas especificaciones. Si yo registro como marca una letra o un número, la protección no va a recaer sobre la letra o el número en sí mismos. ¿Por qué? Porque yo no puedo monopolizar el 1, ni puedo monopolizar cualquier letra del abecedario. Solamente la protección va a recaer sobre la caligrafía que yo le pusiera a ese número en particular o a esa letra en particular. En el caso de los nombres propios, pues yo puedo poner, por ejemplo, paella, pues don Paco, o paella don Francisco. Pues Franciscos, hay cualquier cantidad de Franciscos, y hay cualquier cantidad de Pacos, y hay cualquier cantidad de, no sé, Pancho, de Juanes, el nombre que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa si yo le pongo Francisco Pérez Pérez? Pues en el momento en que yo ya le ponga el patronímico, el apellido paterno y el materno, entonces ahí el INPI me va a decir, acredítame el interés jurídico para que tú puedas registrar, tú, Lice Martínez, puedas registrar el nombre propio de Francisco Pérez Pérez. Pues si no lo tengo, pues no me van a conceder ese registro. Ahora, en el caso de las fotografías, yo no puedo llegar y presentar al registro pues la imagen de otra persona que no sea la mía. Si tengo la autorización para utilizar la imagen de esa persona y registrarla como marca, pues la podré registrar, pero de lo contrario, pues no podría yo llegar y, por ejemplo, poner a Dani Martínez, ahí le tomo la foto y voy y le registro su imagen, y pues ya después estoy vendiendo zapatos o vendiendo ropa, pues no, ¿verdad? A ver, no podría, si Dani no me da esa autorización, yo no puedo usar la imagen de Dani por ninguna razón, motivo o circunstancia. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los seudónimos. O sea, si yo quisiera poner el sobrenombre de cualquier autor, pues si ese autor no me da su autorización, pues no lo puedo registrar como marca. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigett, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim?
Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Pero aquí también suele darse conflicto entre las reservas de derechos, es decir, los personajes humanos y ficticios de caracterización, así como los nombres artísticos de los artistas, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí en este caso, pues había gente que iba a Indautor, tenía su reserva de derechos y no faltaba el vivo que venía y registraba como marca, ¿no? Y por eso a veces tenemos pues los conflictos que se dan, ¿no? La tradicional banda Limón y luego te sale la bandita Limón y la bandititita Limón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacen este tipo de cosas de registrarlos en el INPI como marca y el otro lo tenía como reserva, etcétera. Aquí, bueno, pues la idea es que el INPI, cuando va a conceder una marca, pues consulte los registros de Indautor y a la inversa, el Indautor consulte al INPI para que no haya este tipo de situaciones. También se pueden registrar como marca, pues obviamente las denominaciones o razones sociales de las empresas y también es obligación del INPI revisar los archivos de la Secretaría de Economía para verificar pues, que no exista ya otorgado esta denominación o razón social a nombre de otra persona, o sea, que ya esté otorgada la autorización por economía a nombre de la otra persona y que un competidor lo esté tratando de registrar como marca. Y aquí voy a hacer una acotación. Si bien es cierto México, la concesión o el otorgamiento de nombres de dominio no lo maneja el Estado, como es el caso de Argentina, Cuba y China, que esto se maneja a través del ICANN, y el ICANN tiene una oficina en México, que es el NIC México, Network Information Center, que es el TEC de Monterrey, el que otorga los nombres de dominio a través de, ya sea directo o con otras, a través de otros autorizados para otorgar nombres de dominio, son figuras que chocan con el derecho de marcas. Entonces, obviamente que no utilice indebidamente un nombre de dominio, o sea, se adueñe de él, y es una marca registrada, pues el titular de la marca registrada puede iniciar un procedimiento en el NIC México, en el ICANN, o en su caso llegar a un procedimiento arbitral a la OMPI para quitarle esos derechos respecto al nombre de dominio. Ajá. ¿Por qué? Porque pues te estás apoderando de una forma indebida de una marca, ¿no? Y había unos hasta cínicos, ¿no? Que ya se habían apoderado del dominio y llegaban y les pedían dinero a las empresas por devolverles sus dominios, ¿no? O sea, imagínense nada más el grado de cinismo. Siguiente, por favor. Y bueno, el nacimiento de una marca pues es en un principio pues a través del registro y también es a través del uso. Yo habitualmente pues siempre recomiendo a los clientes que primero registren y luego usen. ¿Por qué? Porque pues te puede pasar que alguien más te gane, o sea, te registre el nombre, aunque no te pueden quitar el derecho de uso previo, pero pues bueno, si ya le estás invirtiendo, pues bueno, más vale que primero registres, ¿no? Mientras que, bueno, y se trata de derechos constitutivos a partir del registro. Y aquí hay una pequeña diferencia con derechos de autor. Con derechos de autor no es necesario que yo registre una obra. Fíjense bien, está protegida por el simple hecho de haberla materializado y es un derecho simple y llanamente declarativo. Ajá. Entonces, bueno, las marcas van a quedar protegidas en cualquiera de las 45 clases, de acuerdo al Tratado Internacional de Niza, que se divide a los productos y a los servicios en 45 clases, de la 1 a la 34 son productos y de la 35 a la 45 son servicios. Ajá. Entonces, esto es lo que se llama el principio de especialidad de las marcas. ¿Por qué? Porque puede coexistir perfectamente aguacero para no sé, para ropa y aguacero, pues no sé, para pinturas, ¿no? Y pueden coexistir perfecto. ¿En qué momento se pierde este principio de especialidad de las marcas? En el momento de que una marca es declarada notoriamente conocida o famosa.
en ese momento hagan de cuenta que una marca pasa a estar protegida en las 45 clases de la clasificación internacional de NISA. Y aquí les pongo un ejemplo. Coca-Cola ha sido ya declarada como notoriamente, no es cierto, como marca famosa, y pues obviamente al ser una marca famosa, automáticamente está protegida en las 45 clases. Si yo quiero llegar y registrar, no sé, Coca-Cola para lápices, no me la van a otorgar, aunque Coca-Cola nada más se dedica a embotellar refresco, pero no me la van a otorgar porque Coca-Cola es una marca famosa. El plazo de protección de las marcas es de 10 años, renovables cada 10 años. ¿Y quién puede registrar una marca? Cualquier persona físico-moral, mexicana o extranjera, pueden registrar las marcas. No hay una limitación en ese aspecto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la marca? Bueno, pues las funciones de la marca es, primero, indicarnos el origen empresarial, es decir, quién es la empresa que fabrica ese producto o la empresa que presta ese servicio. Tiene una función indicadora de calidad, es decir, si yo le ofrezco al cliente un producto, ¿cómo se llama?, que dure, ¿no? Y que sea de, por ejemplo, una prenda de vestir, que sea de algodón, que sea durable, que no se decolore, que no se rasgue. Por supuesto, el cliente va a volver a experimentar la compra, va a volver a repetir. ¿Qué pasa? En México, pues tenemos marcas que han sido muy queridas por el consumidor mexicano, y aquí podría mencionar el Volkswagen, particularmente el bochito, ¿no? Que los alemanes no entendían cómo era posible que en México se vendiera, o sea, como pan caliente este vehículo, siendo que durante años y años no le metieron nada de tecnología, o sea, nada. Sin embargo, pues era el cochecito al que todo el mundo le podía meter mano, pues las refacciones eran muy económicas, eran poco gastalones de gasolina. Entonces, pues bueno, era el coche que se adaptaba a la clase media mexicana, ¿no? Aspiración, que tenía cierta aspiración de tener un vehículo. Entonces, pues bueno, pues 40 años estuvo en el mercado y se vendía como pan caliente, pero hay que tener esto en cuenta de que era el único país en el mundo donde se vendía. O sea, imagínense nada más, o sea, pues para Volkswagen y para la planta mexicana y para la planta en Alemania, pues fue el negociazo del siglo, ¿no? Porque un coche que no le metiste tecnología, pero que pues era un equivalente de calidad, porque el cochecito de verdad que no se te descomponía, o sea, era fenomenal, ¿no? Entonces, esto es una indicación clara de calidad. Y después tenemos una función condensadora de buena reputación, que en inglés le llamarían el goodwill, ¿no? O sea, es decir, las marcas pretenden al momento de hacer su publicidad dar una determinada imagen. ¿Y esto qué significa? Si yo les hablo ahorita de Coca-Cola y les digo, a ver, ¿recuerdan un comercial de Coca-Cola? ¿De qué se van a acordar? De la gente feliz, de la reunión familiar, de la fiesta navideña súper emotiva, donde todo el mundo, bueno, está pasando un momento espectacular, etcétera. Y la función de publicidad, es decir, si no hay las marcas no podrían existir en la mente del consumidor si no existiera la publicidad. Y esto es fundamental. Siguiente, por favor. Siguiente, porque ya comenté lo que era el aviso comercial. Siguiente, también ya lo comentamos, que es el nombre comercial. Ya vimos las denominaciones de origen. Siguiente, las indicaciones. Bueno, aquí era lo que les comenté, que tienen características de altitud, suelo, humedad. Esto ya lo comentamos hace ratito. Siguiente. Aquí, bueno, ustedes se pueden dar cuenta de cuáles son las denominaciones de origen. En la actualidad tenemos 18 denominaciones de origen. Y bueno, está la cabeza de todas las denominaciones de origen, porque fue la primera que se otorgó y la primera que tuvo protección a nivel internacional, pues por supuesto tequila, ¿no? Pero bueno, está el sotol, charanda, bacanora, mezcal, olinalá, talavera de Puebla, café de Veracruz, café de Chiapas, ámbar de Chiapas, el chile habanero de la península de Yucatán, mango atanulfo del Soconusco, arroz de Morelos, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor.
Y ya también esto ya lo explicamos, la diferencia entre una indicación geográfica y una denominación de origen. Siguiente, por favor. Bueno, fíjense muy bien, todas estas figuras que acabamos de ver en este momento, vamos a poderlas defender cuando se estén cometiendo infracciones en contra de cualquiera de estos derechos de propiedad industrial o de derechos de autor a través de procedimientos administrativos. Ajá, entonces, estos se van a encontrar regulados en estas leyes que acabo de comentar, y puede ser un procedimiento administrativo de infracción, un procedimiento administrativo de cancelación, un procedimiento de infracción en materia de comercio, un procedimiento administrativo de caducidad o un procedimiento administrativo de nulidad. Habitualmente, bueno, ¿qué es la infracción? Pues cuando están usando indebidamente la marca los derechos de propiedad industrial o de derechos de autor sin la autorización de sus titulares, ¿no? O sea, ocasionando confusión en el consumidor. En el caso de infracción en materia de comercio es cuando se están utilizando derechos de autor, ¿no? Específicamente protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. En el caso de nulidad, pues es cuando la ley se otorgó en contravención a las disposiciones que establece la ley. Y el caso de caducidad es cuando no estás utilizando la marca y demandas su caducidad por falta de uso. Y la cancelación es cuando tú demandas la cancelación de la marca porque ésta se murió de éxito. ¿Y qué significa cuando una marca se muere de éxito? Pues cuando permites que el nombre se convierta en un genérico. Ejemplo, Teflón, Rimmel, Kleenex, Maicena, entre otras. Ajá. Siguiente, por favor. Entonces, para efecto de solicitar las medidas provisionales, significa que yo necesito iniciar un procedimiento administrativo de infracción, pero para poder probar que me están infringiendo, o sea, que me están violentando mis derechos de propiedad industrial o de derechos de autor, necesito solicitar medidas provisionales para crear las pruebas y tener elementos para demandar, iniciar un procedimiento administrativo de infracción. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar reguladas estas medidas provisionales? Bueno, las vamos a encontrar reguladas tanto en la ley aduanera como en la ley federal de protección a la propiedad industrial. Entonces, el artículo 144 de la ley aduanera dice que la Secretaría, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y otras leyes, tendrá las siguientes facultades. Fíjense bien, la fracción 28 dice que podrá suspender la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal. Entonces, ahí ya me está diciendo que si el INPI, recibe del titular de los derechos el escrito diciendo, tengo, estoy presumiendo que se está importando mercancía que está infringiendo mis derechos de marca, por ejemplo, te solicito a ti, INPI, que te dirijas a la autoridad aduanera para que detenga los contenedores que traigan cualquiera de los productos que tengan mi marca, que contengan mi marca o que se parezcan a mi marca o que hagan confundirse al consumidor con mi marca. Entonces, ¿qué hace la autoridad aduanera? Inmediatamente, pues, entra el contenedor a la aduana y pues lo va a parar y lo va a poner a disposición de la autoridad, en este caso, administrativa del INPI. Ajá. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en el caso del artículo 148 de la ley aduanera, nos dice, ¿no?, que tratando de mercancías de procedencia extranjera, pues bueno, se va a decretar o se puede decretar la suspensión de la libre circulación de estas. Y para tales efectos, fíjense bien, se va a levantar un acta circunstanciada. No es de que, pues nada más así por mis pistolas y de mi libre inspiración, sino tiene que haber primero una solicitud del titular al INPI
y el INPI a su vez se lo pide a la aduana, aduanas, y obviamente la aduana cuando para un contenedor tiene que levantar un acta donde diga, ¿no? Que se identificó en la práctica de las diligencias, cuál es la resolución, ¿no? Que está solicitando que se detengan las mercancías, la descripción y naturaleza y características de esas mercancías que se están reteniendo y pues obviamente el lugar en que deberán ser depositadas las mercancías y mismas que van a quedar a disposición de la autoridad, en este caso del INPI. Entonces, habitualmente se saca de la aduana. ¿Por qué? Porque pues, si se queda ahí en la aduana, pues, le van a empezar a correr los cargos, es mucho dinero, entonces la pasan a un almacén general de depósito donde va a quedar parada hasta que se termine de ventilar el proceso administrativo que se está llevando a cabo en el INPI. Ajá. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo qué procede. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí pues obviamente es sabido y conocido que la mayoría de las veces cuando no se enfoca la conducta infractora en cualquiera de las disposiciones que establece la Ley de Propiedad Industrial como infracción, en el artículo 386, pues todo se mete a competencia desleal en la fracción primera, ¿no? Del 386, o sea, para tratar de enmarcar en algún punto, ¿cómo se llama? Que me están violentando mis derechos de propiedad industrial o de derechos de autor. Entonces, todo aquí en este caso, propiedad industrial. Nos metemos todo a competencia desleal. ¿Y qué significa la competencia desleal? Pues es cuando se realizan actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio. Y pues para que haya competencia desleal, pues quiere decir que hay competencia de productos. Aquí, pues bueno, hay quienes dicen, ¿no? Es que si yo vendo unos zapatos que están infringiendo derechos de una supermarca carísima y yo vendo unos zapatos de 100 pesos y que, pues no, o sea, de ninguna manera se podría, pues equiparar esos productos y que la gente piense que se están invadiendo derechos marcarios. Desde mi particular punto de vista, yo no lo vería así. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de zapatos que se venden que se pueden vender en los mismos canales de distribución y que pues no importa, si tú vas a Palacio de Hierro, pues lo mismo te encuentras los zapatos de, no sé, de 5 o 6 mil pesos, como te puedes encontrar pues los zapatos de 1,000 o 1,500 pesos, ¿no? Entonces, claro que pueden ocasionar cierta confusión y además pues un demérito o desprecio a la marca. Y bueno, el artículo 387 habla del término usar. ¿Qué significa usar derechos de propiedad industrial? Bueno, pues usar es el fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación productos que estén falsificados, tal cual. O sea, entonces, en cualquiera de estos supuestos, yo puedo solicitar medidas provisionales para evitar que se me sigan violentando mis derechos de propiedad intelectual. Siguiente, por favor. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen estas medidas provisionales? ¿Cómo es que se incorporaron a nuestra legislación nacional en el caso de propiedad intelectual? Pues bueno, derivan primero pues del artículo 199 bis de la ley anterior, de la Ley de Propiedad Industrial, abrogada en el 2020. Y obviamente este artículo se ajustaba a lo que mencionaba el artículo 1716 del Tratado de Libre Comercio, actualmente el artículo 20.82 del TEMEC y del artículo 50 del Acuerdo para la Propiedad Intelectual relacionado con el comercio, que es el ARPIC. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cuáles son las leyes aplicables en materia de medidas provisionales?
Pues bueno, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Derecho de Autor, los tratados internacionales como es el TEMEC y el ARPIC, y así como los acuerdos de libre comercio, también por ejemplo con la Unión Europea, el Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica de forma supletoria, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que también se aplica de forma supletoria, y pues por supuesto la ley aduanera conforme a los artículos que acabamos de mencionar hace un momento. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las medidas provisionales que se pueden solicitar de conformidad al artículo 344 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial? Pues bueno, en primero, pues es el retiro de circulación de las mercancías destinadas a la importación o exportación o tránsito, y aquí es lo que se conoce como las medidas en transbordo, que también puedo solicitar que se apliquen medidas provisionales sobre mercancía que esté en tránsito y que no está destinada para ser bajada en las aduanas mexicanas, y sin embargo, pues se está dando esta facultad. También tenemos el suspender la prestación de servicios o clausura del establecimiento, el retiro de circulación de objetos fabricados o usados ilegalmente, la prohibición de comercialización de productos o la prestación de servicios, el aseguramiento de bienes, orden o suspensión de actos violatorios de la Ley de Propiedad Industrial, y pues obviamente el bloqueo, retiro, suspensión de contenidos de cualquier contenido en medios digitales, que esto es de reciente incorporación a la ley de propiedad industrial. Siguiente, por favor. Y aquí, como ven, de todas estas medidas, el artículo 344 en la fracción sexta establece perfecto ordenar la suspensión de libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación o tránsito, o en su caso cualquier régimen aduanero que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley de conformidad con los ordenamientos legales aplicables en materia aduanera. Ajá, entonces, como ven, pues va en sintonía con lo que nos dice también la ley aduanera. O sea, tú vas a pedir, tú puedes solicitar que si se están importando o están en tránsito, detener los contenedores, obviamente al momento de que llegan a la aduana, pues tienes que ver, ¿no? Qué es lo que trae el contenedor, si hay cosas que no son violatorias o que no están infringiendo, pues eso lo sacas y solamente dejas la mercancía infractora. Ajá. Siguiente, por favor. Después, la fracción octava del mismo artículo en comento, pues nos dice, ¿no?, que se puede ordenar, se suspenda la prestación de servicios o se clausura un establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley. Entonces, pues aquí nos dice, igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que se encuentren en el comercio. Entonces, obviamente, es más fácil de tener un contenedor cuando llega a la aduana, que una vez que se ha distribuido ese producto, pues imagínense, ¿no? Pues buscar a los distribuidores para decirle, deja de vender el producto que importe, o sea, pues está medio complicado, ¿no? Entonces, pero pues lo tienen que hacer, porque de lo contrario, si no inhiben, o sea, si no se suspende la venta del producto o la prestación del servicio infractor, también se pueden hacer acreedores a una sanción, a una multa de carácter administrativo, de acuerdo al artículo 386. Siguiente, por favor. 388, perdón. Siguiente. Y bueno, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que cumplir para poder solicitar estas medidas provisionales? Obviamente el artículo 345 pues nos dice, ¿no?, que primero tengo que acreditar la titularidad del derecho. Ajá, ¿y cómo la tengo que acreditar? Pues con mi título de patente o con mi título de registro de marca o con mi título de registro de obra, según sea el caso. Ajá, tengo que decirle a la autoridad que la violación es inminente, que se me está ocasionando, obviamente, una afectación irreparable y que es la existencia de un temor fundado de que para constituir pruebas para iniciar mi procedimiento administrativo de infracción o de infracción en materia de comercio. Siguiente, por favor. Ahora,
tengo que otorgar una fianza. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que a la otra persona, o sea, al posible infractor, le estoy deteniendo un contenedor y le voy a inmovilizar la mercancía durante todo el tiempo en que se lleve a cabo el procedimiento, pues le puedo ocasionar daños y perjuicios. Entonces, yo tengo que garantizar que esos posibles daños que le puedo que se puedan originar. Entonces, para eso tengo que otorgar una fianza. Antes se decía, bueno, ¿y cuáles son los parámetros para otorgar una fianza? Y se tiene que otorgar antes de que, en el momento en que se solicitan las medidas provisionales, yo tengo que presentar la fianza, no es después, no es mañana. Entonces, obviamente, si la autoridad considera que la afectación puede ser mayor, pues me va a pedir que amplíe la fianza. Ajá, pero con base a qué se cuantifica esta fianza, pues al número de productos, ¿no?, que se están deteniendo en la aduana, ¿no? Y 3, bueno, que se proporcione la información necesaria para identificar los bienes o los servicios o establecimientos físicos o plataformas digitales en los cuales se está cometiendo el acto ilícito o se está infringiendo derechos de propiedad intelectual. Ajá. Estos serían como los requisitos para la aplicación y solicitud de medidas provisionales. Siguiente, por favor. Y bueno, cuando ya llega la solicitud al INPI por escrito, en donde estoy acreditando la personalidad, donde pagué los derechos por la solicitud de las medidas provisionales, que acredité el interés jurídico, que presenté la fianza, o sea, cubrí todos mis requisitos. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer el instituto? Pues analizar la apariencia del buen derecho y el análisis del peligro en la demora. ¿Y esto qué significa la apariencia del buen derecho? Es decir, que yo no esté solicitando una medida provisional por fregar a la otra parte. Ajá, o sea, nada más por molestar, por impedirle que venda sus productos y en lo que lo mareo tantito, ¿cómo se llama? Pues no puede ser eso. O sea, tengo que acreditar, obviamente, que no estoy contraviniendo disposiciones de orden público, que no afecto el interés general, que pues que se entiende por interés general, pues el interés de toda la comunidad, ¿no? Y que estoy tomando en cuenta que puede haber una gravedad en la infracción, ¿no? Y la naturaleza de la medida solicitada. Entonces, la autoridad tiene que darse cuenta de que no estoy actuando de alguna manera de mala fe al momento de solicitar medidas provisionales. Y el análisis del peligro en la demora, que significa, ¿no?, que si la autoridad se toma más tiempo en aplicar una medida provisional, me puede generar al titular de los derechos de propiedad industrial o de derechos de autor, pues un daño económico mayor que el que se hubiera generado si se hubieran tomado las medidas necesarias, o el poder hacerme de las pruebas necesarias para iniciar mi procedimiento administrativo de infracción. Siguiente, por favor. Y aquí, pues, obviamente, el afectado, o sea, la persona afectada cuando le aplican medidas en frontera o en tránsito, pues tiene que otorgar una contrafianza. Ajá. Y esto también, pues, para garantizar los posibles daños que en caso de que sí esté infringiendo derechos de propiedad industrial o de derechos de autor, pues garantizar los posibles daños que le ocasione al titular de estos derechos. Ahora, ¿en qué casos para el levantamiento de las medidas provisionales, el INPI tiene que analizar igual la apariencia del buen derecho, que no se afecte el orden público y el interés general, que ya dijimos, y la afectación no sea mayor al presunto infractor que al que solicitó las medidas provisionales, ¿no? Entonces, si el INPI dice, voy a levantar las medidas provisionales, bueno, pues que hay una equidad también entre las partes para que pueda decir, aquí no pasó nada, llévate tu contenedor, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué plazo hay por parte del propietario de los productos que están en el contenedor
para manifestar lo que a su derecho convenga, pues tiene un plazo de 10 días. Y la autoridad, con base a lo que el propietario del contenedor estableció en esas observaciones, puede aumentar o disminuir la severidad de las medidas provisionales impuestas. Pero lo tiene que analizar otra vez, ¿no? Con la apariencia del buen derecho y con, pues con cierto grado de equidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y después, obviamente, hay limitaciones en la aplicación de medidas provisionales. Yo no puedo utilizar las medidas, solicitar medidas provisionales para tomarme de ahí a violar secretos industriales. Obviamente, tengo que evitar actos que constituyan competencia desleal y que la documentación derivada de la imposición de medidas provisionales solamente sea utilizada para los procedimientos administrativos. Entonces, estas son las limitaciones a las medidas provisionales que se soliciten al INPI. Y esto porque lo comento, porque hubo casos en donde, por ejemplo, se hacían visitas de inspección, se decomisaban productos o se detenían ahí en la aduana, y la empresa, el titular de los derechos, sacaba desplegados agradeciéndole al INPI por su actuación en los operativos y tal, pero de alguna manera quemaba al propietario del contenedor, por decirles una cosa, ¿no? Entonces, pues eso no puede ser, ni tampoco que vayan a los operativos y que estén tomando fotos para, pues obviamente, apropiarse de información confidencial, pues de una forma indebida, ¿no? O video, ¿no? De sus procesos o de sus procedimientos de fabricación, en el caso de otro tipo de infracciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, las obligaciones del solicitante de medidas provisionales por las afectaciones causadas al posible infractor. Bueno, cuando la resolución definitiva declare que no existió violación ni amenaza de violación, pues obviamente pues tendrá que pagar una indemnización, ¿no? Y cuando se haya, también cuando el titular de los derechos haya solicitado medidas provisionales, se aplicaron las medidas provisionales y en el plazo de 20 días, a partir de que se otorgaron esas medidas provisionales, el titular de los derechos no inicia el procedimiento administrativo de infracción, pues también se le va a imponer una sanción, ¿no? Y va a tener que pagar la fianza por los daños ocasionados al propietario del contenedor o de las mercancías detenidas en la aduana. Y esto, pues, ¿con qué finalidades? Como ya lo dije, con la finalidad de evitar abusos por parte de los titulares y buscando crearle o ya sea un desprestigio o ya sea un demérito económico al detenerle mercancía, pues, de forma indebida. Siguiente, por favor. Y bueno, pues esto es todo en el tema de medidas provisionales. Obviamente abarca otros temas más, como son el tema de visitas de inspección, abarca el tema de la reincidencia, si hay infractores, ¿no? que ya los habían sancionado por infracciones administrativas y vuelven a reincidir, pues en un plazo mínimo de 2 años, pues eso ya se convierte en un delito, y cuando ya se convierte en un delito, pues ahí ya interviene ya no nada más el INPI, sino ya se va a la Procuraduría, bueno, a la Fiscalía, particularmente pues al área especializada que ve los delitos en materia de propiedad intelectual, que es la UIDAPI, y bueno, pero ya son otros temas pues que van ampliando esta situación y que ya no nada más se acoplan a la aplicación de medidas en frontera o en tránsito, de mercancía en tránsito. Por lo tanto, pues bueno, esto se aboca, lo que acabo de explicar, única y exclusivamente para medidas en frontera, sin que nos vayamos, o sea, que nada más estamos hablando de infracciones, sin que nos vayamos al tema de delitos. Entonces, si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes y bueno, nuevamente muchísimas gracias.
Pues la verdad, tengo muchas felicitaciones de todo. Bueno, aquí hay muchos comentarios felicitándola. Muchísimas gracias, maestra. Y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, quisiéramos darle este reconocimiento virtual que dice TLC Magazine México, Hagamos un Trueque, otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Lice Fabiola Martínez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Aplicación de medidas en fronteras y la propiedad industrial el día 28 de marzo del 2022. Firmado por el doctor Fede de la Torre y su servidora, Daniela Martínez. Muchísimas gracias, maestra. No, pues Dani, muchas gracias. De verdad que me siento muy complacida por haber podido participar con ustedes. Me reitero a sus órdenes en cualquier otro de los temas en que quieran que los apoyemos, pues cuenten con nosotros. También pues muy contenta de haber estado participando con el doctor Carvajal, con Edgar, con el ingeniero Enrique Herón, obviamente con Magda y pues con todos los que estuvieron presentes. Me disculpo por haberme pasado un poquito de tiempo, pero era necesario para que se entendiera bien cómo aplican las medidas en frontera. Pero si tienen alguna otra pregunta, pues con gusto hágansela llegar a Dani para que Dani o a Magda para que me la envíen por correo electrónico y gustosa de resolver cualquier inquietud. Muchísimas gracias. También allí estaban sus datos por si necesitan contactar al final de la presentación. Recuerden que siempre tratamos de compartirla. La pueden contactar también, ¿no? En cierto modo, para que ella los apoye en algún servicio relacionado con marcas. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.